Con casi 2 pies de largo, estas huellas muestran impresiones detalladas de los dedos, desconcertando a los expertos de todo el mundo. Ahí está nuestro ser humano gigante. Intenta ponerme aquí para referencia. ¿Por qué no bajas ahí? ¿Por qué bajaríamos allí? ¿Por qué no lo hacemos? Por eso se le dijo a todo el mundo que retrocediera y dejara de filmar. Lo que se desarrolló dentro del Gran Cañón sucedió rápido, y las autoridades se movieron aún más rápido. Violentas crecidas de agua arrasaron la antigua roca, provocando deslizamientos de tierra que expusieron capas que nunca debieron ser vistas. Debajo del terreno que colapsaba, los científicos identificaron huellas fosilizadas que datan de cientos de millones de años, evidencia de un mundo que existió mucho antes que nosotros. Cuevas cercanas revelaron rastros de criaturas masivas que una vez gobernaron esta tierra, y luego desaparecieron sin previo aviso. Y aún más profundo, hay informes de cámaras subterráneas selladas a las que se ha restringido silenciosamente el acceso público. El Gran Cañón siempre ha sido el lugar donde el mito y la realidad chocan. Entonces, ¿qué se descubrió exactamente que lo cambió todo? Quédate con nosotros mientras lo desglosamos. Dale a me gusta, comenta y comencemos. El Gran Cañón se erige como uno de los paisajes naturales más perdurables de la Tierra. Esculpido lentamente a lo largo de millones de años, sus vastos acantilados, formaciones rocosas estratificadas y pasajes sinuosos han sido vistos durante mucho tiempo como símbolos de estabilidad geológica. Extendiendo cientos de millas a través de Arizona, los profundos corredores y las imponentes paredes del cañón parecen atemporales, moldeados pacientemente por el flujo constante del río Colorado. Los visitantes a menudo describen el cañón como inmutable, un lugar donde la naturaleza se mueve a una escala mucho más allá del tiempo humano. Sin embargo, eventos recientes han desafiado esa percepción. Sin previo aviso, repentinas inundaciones repentinas se propagaron por los estrechos pasajes del cañón, abrumando áreas que habían permanecido secas durante décadas. El agua corrió a través de canales confinados con una fuerza inmensa, arrastrando sedimentos rojos que se vertieron hacia abajo como fuego líquido. En cuestión de momentos, los mismos acantilados que tardaron millones de años en formarse comenzaron a ceder. Siguieron deslizamientos de tierra a gran escala, colapsando secciones de roca y enviando nubes de polvo que se elevaban desde el suelo del cañón. Los científicos señalaron patrones de lluvia intensa como el desencadenante inmediato, explicando que las tormentas cortas y concentradas pueden abrumar el terreno desértico. Sin embargo, muchos reconocieron que la escala y la velocidad del colapso fueron inusuales. El Gran Cañón ha soportado innumerables tormentas a lo largo de la historia, pero este evento se destacó tanto en fuerza como en la rapidez con la que alteró un terreno que se creía estable. Formaciones rocosas moldeadas durante millones de años fueron despojadas en horas, exponiendo cuán frágiles pueden ser incluso los paisajes antiguos cuando el agua se mueve sin restricciones. Para algunos observadores, las imágenes tuvieron una resonancia más profunda. La Biblia describe un tiempo en que el agua no llegó gradualmente, sino que brotó repentinamente de profundidades ocultas. Génesis 7 registra que todas las fuentes del gran abismo se rompieron, remodelando el mundo tal como se conocía. Ese relato habla de la vida ordinaria, continuando hasta que dejó de hacerlo. La gente seguía sus rutinas sin saber que las condiciones para un cambio repentino ya estaban dadas. Narrativas de inundaciones similares aparecen en diferentes culturas, continentes y civilizaciones, cada una describiendo agua abrumadora y transformación abrupta. Estas historias, alguna vez descartadas como mitos, ahora están siendo reconsideradas a medida que se acumula la evidencia geológica. Los patrones de inundación dentro del Gran Cañón muestran signos de movimiento de agua rápido y violento. Algunos geólogos ahora reconocen que eventos de agua a gran escala pueden haber moldeado partes del cañón mucho más rápido de lo que se creía anteriormente. En Mateo 24, 37-39, Jesús advirtió que los días previos a una gran agitación parecerían normales en la superficie, haciendo eco del relato de los tiempos de Noé. Esta comparación no es una declaración de juicio, sino un recordatorio. Si el agua ha remodelado el mundo antes, y si las advertencias fueron ignoradas en su momento, entonces la pregunta sigue siendo, ¿estamos prestando atención cuando las señales aparecen de nuevo? Aunque la presa estaba destinada a mejorar la generación de energía hidroeléctrica, los niveles de agua actuales son demasiado bajos para lograr este objetivo. Si esta tendencia continúa, es posible que el agua ya no pueda fluir río abajo,
lo que afectará negativamente el suministro para los residentes de California, Arizona, México e incluso Nevada. En respuesta, los grupos ecologistas han instado a los legisladores a invertir en mejoras para el sistema de plomería de la presa Glen Canyon. Al modernizar la presa, se espera que se pueda restaurar un flujo de agua suficiente al río Colorado antes de que corramos el riesgo de perder una de las maravillas naturales más magníficas del mundo. El Gran Cañón contiene un depósito de uranio. Las operaciones comenzaron en Orphan Mine, ubicada a solo 2 millas de Grand Canyon Village. Al menos 8 minas de uranio han estado en operación cerca del parque a lo largo de los años. Entre ellas se encuentra la actualmente activa Canyon Mine, ahora conocida como Pinyon Plain Mine, que es reconocida como la mina de uranio de mayor grado en desarrollo en los Estados Unidos. Esta mina representa una amenaza significativa para los manantiales dentro del Gran Cañón. A mediados de la década de 2000, un aumento notable en los precios del uranio llevó a muchas empresas a apresurarse a la región del Gran Cañón, buscando explotar sus depósitos relativamente pequeños de mineral de alta calidad. Para el final de la década, se habían presentado miles de reclamos mineros en tierras públicas que rodean el Parque Nacional del Gran Cañón. Gracias a los esfuerzos combinados de pescadores, gobiernos locales, cazadores y comunidades nativas americanas, se lanzó una campaña exitosa para asegurar una prohibición temporal de las actividades mineras cerca del Gran Cañón. Uno de estos grupos, la tribu Havasupai, tiene una reserva en lo profundo del cañón y depende de un arroyo alimentado por manantiales que fluye a través de su aldea para beber, cocinar y regar sus campos de maíz y alfalfa, así como para diversas actividades ceremoniales y culturales. Han expresado su preocupación de que Canyon Mine pueda contaminar el agua subterránea que sustenta los manantiales vitales para su comunidad. En 2012, se promulgó una prohibición de 20 años de la minería de uranio en aproximadamente 1 millón de acres de tierras públicas alrededor del Gran Cañón. Sin embargo, esta medida solo ofrece un alivio temporal, brindando cierto respiro a Surprise Village, mientras que las compañías mineras parecen estar listas para esperar ansiosamente el posible levantamiento o vencimiento de la prohibición. A mayo de 2022, casi 600 reclamos mineros todavía estaban activos en bosques nacionales y otras tierras públicas cerca del Gran Cañón, a pesar de varios intentos del Congreso de aprobar legislación que prohibiría permanentemente las nuevas operaciones mineras en el área circundante al parque. El monstruo de Mogollón. Una de las leyendas más intrigantes asociadas con el Gran Cañón es la del monstruo de Mogollón. A menudo referido como el Bigfoot de Arizona, se cree ampliamente que estas criaturas habitan en los densos bosques del Mogollón Rim, un acantilado imponente que se eleva 2,000 pies y se extiende desde el condado de Yavapai en el norte hasta la frontera de Nuevo México. El primer avistamiento reportado de esta criatura simiesca cerca del Gran Cañón ocurrió en 1903. El explorador Inbald Walter Stevens relató su encuentro con la bestia, describiéndola como un humanoide grande y peludo que se asemejaba al famoso Bigfoot o Sasquatch. Señaló su increíble fuerza, agilidad y sigilo, que le permiten navegar por el terreno accidentado del cañón con facilidad. El entusiasta de la criptozoología Don Davis también creía en el monstruo de Mogollón después de una experiencia durante un viaje de Boy Scouts a mediados de la década de 1940 cerca de Payson. Davis afirmó haber visto un ser grande y peludo con ojos inexpresivos y una cabeza cuadrada. Los informes anecdóticos sugieren que esta criatura mide más de 7 pies de altura, camina erguida, tiene garras de al menos 2 pulgadas de largo, está cubierta de pelo desaliñado y emite un olor desagradable que recuerda a pescado o carne en descomposición. Su naturaleza adaptable le permite imitar los sonidos de la vida silvestre a su alrededor, lo que podría explicar por qué los testigos lo describen como produciendo un ruido espeluznante similar al grito de una mujer en apuros. A pesar de los relatos de Stevens y Davis, la mayoría de los científicos permanecen escépticos, atribuyendo estos avistamientos a identificaciones erróneas o sugiriendo que lo que se vio podría haber sido un gran oso grizzly de pie. Hasta el día de hoy, la existencia del monstruo de Mogollón no ha sido confirmada. Si escuchas un grito escalofriante o divisas huellas inusualmente anchas en el Mogollón Rim, es prudente huir sin mirar atrás, ya que el escurridizo hombre salvaje del bosque podría estar al acecho, esperando el momento perfecto para moverse, o al menos, saquear tu tienda. El Grand Canyon Luxury Suite, un refugio subterráneo. Durante el apogeo de la crisis de los misiles en Cuba en 1961, ante el temor de bombardeos, el presidente John F. Kennedy tomó medidas proactivas para establecer un refugio seguro para los estadounidenses. Identificó el Gran Cañón como una ubicación ideal para estas instalaciones protectoras.
Allí construyó suites de lujo dentro de cuevas, equipando cada una con suficientes provisiones para mantener a más de 2,000 personas durante al menos un mes. Afortunadamente, las bombas anticipadas nunca cayeron y la suite, completada en solo 4 meses, se transformó en una atracción turística. Ubicado a unos 220 pies bajo tierra, ahora se conoce como el hotel subterráneo más silencioso, oscuro y antiguo del mundo. Esta maravilla geológica presenta cavernas y paredes de más de 65 millones de años. Sorprendentemente, las raciones de emergencia almacenadas en su interior permanecen frescas y utilizables incluso después de 40 años, gracias al clima naturalmente seco del Gran Cañón, que preserva eficazmente su contenido. En cuanto a las comodidades, el área ofrece televisión, tocadiscos, camas y una biblioteca, asegurando la comodidad de sus huéspedes. Además, esta experiencia única incluye agua corriente, suministrada a mano, entregando varios cientos de galones a la cueva. Los niveles de humedad extremadamente bajos en este espacio subterráneo han permitido que estos comestibles permanezcan viables hasta el día de hoy. Debido a estas condiciones secas, ninguna otra forma de vida, como ratas, insectos u otros animales, puede sobrevivir a esta profundidad para comprometer el suministro de alimentos. Sin embargo, la suite no es completamente privada, está incluida como parte de las atracciones dentro del Parque Nacional. Para disfrutar de esta extraordinaria experiencia, los huéspedes deben pagar una tarifa nocturna de $900. ¿La pandemia como juicio de Dios? ¿Es esta pandemia un juicio de Dios contra nosotros? Esta es una pregunta difícil de reflexionar. No pretendo estar bajo las bendiciones y maldiciones de la Israel teocrática ni bajo la perdición apocalíptica de Apocalipsis. Sin embargo, veo patrones de enseñanza bíblica que indican la participación continua de Dios en los asuntos de la vida humana y su disposición a utilizar medidas extremas para lograr sus propósitos. Al enfrentarnos a un desastre, las Escrituras nos llaman a buscar a Dios tanto para consuelo como para autorreflexión. Los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, señalan el pecado y la necesidad de arrepentimiento como razones detrás de varios desastres. De manera similar, Juan el Bautista y Jesús lanzaron el Nuevo Testamento con advertencias proféticas y llamados al arrepentimiento. Al principio de Romanos, el apóstol Pablo observa, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Alrededor del cañón hay numerosas minas de uranio, algunas ubicadas alarmantemente cerca de fuentes de agua críticas que alimentan tanto al río Colorado como a los acuíferos subterráneos. Estos sitios se encuentran río arriba de ecosistemas y comunidades que dependen de agua limpia y no contaminada para sobrevivir. Durante décadas, las tribus indígenas locales han expresado su preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas. Advirtieron que la extracción de uranio no solo perturba la roca, introduce desechos radiactivos y subproductos tóxicos que pueden filtrarse en los sistemas de agua y permanecer allí durante generaciones. A diferencia del daño superficial, este tipo de contaminación es invisible, propagándose silenciosamente bajo la tierra mucho después de que cesan las operaciones mineras. Los científicos ambientales se hacen eco de estas advertencias. Estudios muestran que una vez que los elementos radiactivos entran en las aguas subterráneas, su eliminación es casi imposible. Incluso pequeñas fugas pueden acumularse con el tiempo, envenenando manantiales, pozos y sistemas fluviales. Lo que hace que la situación sea más preocupante es el momento. A medida que las inundaciones y la erosión se intensifican alrededor del cañón, las capas protectoras de roca se despojan, lo que aumenta el riesgo de que los desechos enterrados queden expuestos o sean movilizados por el agua. Esta ya no es una amenaza teórica. Las inundaciones repentinas ya han remodelado partes del cañón, demostrando que la tierra es mucho menos estable de lo que se creía. Cuando el agua atraviesa terreno debilitado, no discrimina entre roca natural y perturbaciones humanas. Minas que alguna vez estuvieron selladas se vuelven vulnerables. Desechos una vez enterrados se vuelven móviles. Lo que estaba oculto se arrastra río abajo. La Biblia ofrece un sombrío recordatorio en Números 32, 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El versículo no se limita a la mala conducta personal. Refleja un principio más amplio: las acciones tienen consecuencias, incluso cuando sus efectos se retrasan. Cavar en la tierra en busca de ganancias sin tener en cuenta el impacto a largo plazo no borra la responsabilidad, solo pospone el ajuste de cuentas. El Gran Cañón ha perdurado durante millones de años, sin embargo, la actividad humana lo ha alterado en meras décadas.
La pregunta no es si la Tierra responderá, sino cuán severa será esa respuesta. Cuando la naturaleza comienza a deshacer lo que los humanos han enterrado, el costo rara vez se limita a una sola generación. A medida que el cañón continúa erosionándose y las crecidas de agua se vuelven más fuertes, una verdad incómoda permanece: cuanto más cavamos sin control, más difícil se vuelve escapar de las consecuencias. Y lo que está por venir puede obligarnos a enfrentar decisiones que ya no podremos revertir. Quédate con nosotros porque la historia del cañón ya no trata solo del pasado, sino de lo que pronto podría salir a la luz. El río Colorado ha sido durante mucho tiempo la savia del suroeste de Estados Unidos, sustentando silenciosamente ciudades, granjas y ecosistemas enteros en varios estados. Durante generaciones, su flujo constante talló el Gran Cañón y entregó agua a millones que llegaron a depender de él como si fuera permanente. Pero hoy, esa suposición se está desmoronando. El río se está encogiendo, y las señales ya no son sutiles. Los niveles de agua en el lago Powell y el lago Mead han caído a mínimos históricos. Stark líneas blancas ahora bordean las paredes del cañón, marcadores visibles de cuánta agua ha desaparecido. Embalses que alguna vez se pensaron inagotables se están retirando, exponiendo formaciones rocosas y antiguos lechos de ríos que no han visto la luz del día en décadas, a veces siglos. Lo que estuvo sumergido está reapareciendo, revelando cuán lejos ha retrocedido el río. Las consecuencias se extienden mucho más allá del cañón. Decenas de millones de personas dependen del río Colorado para beber, la agricultura y la generación de energía. A medida que los suministros disminuyen, los estados se ven obligados a difíciles negociaciones sobre el racionamiento, mientras que los agricultores se enfrentan a asignaciones decrecientes y comunidades enteras se enfrentan a un futuro incierto. Los científicos advierten que la sequía prolongada, las temperaturas en aumento y el uso excesivo han llevado al río a un umbral crítico. Lo que hace que este momento sea especialmente llamativo es el patrón que sigue. A lo largo de la historia, las civilizaciones han surgido junto a los ríos y han colapsado cuando esos ríos fallaron. El Éufrates, el Nilo, el Indo, cada uno sustentó vastas sociedades que lucharon o desaparecieron cuando los sistemas de agua cambiaron. En la Biblia, Apocalipsis 4 y 12 habla de un gran río que se seca, no como un evento aleatorio, sino como una señal de transición. Ya sea leído literal o simbólicamente, el mensaje es coherente: cuando el agua desaparece, la estabilidad se va con ella. Los lechos de ríos expuestos ahora visibles a lo largo del Colorado son más que características geológicas. Son recordatorios de cuán rápidamente la abundancia puede convertirse en escasez. Durante años, se emitieron advertencias sobre el sobreconsumo y el estrés climático. Sin embargo, la vida diaria continuó más o menos igual. Las ciudades crecieron, la demanda aumentó, el río siguió dando hasta que no pudo más. Esto no es una predicción de colapso, sino una lección escrita en tiempo real. Los ríos no desaparecen de la noche a la mañana sin motivo. Se retiran después de largos periodos de negligencia, desequilibrio y límites ignorados. Y cuando lo hacen, los efectos se propagan hacia afuera, tocando cada capa de la sociedad. A medida que el río Colorado continúa desvaneciéndose, plantea una pregunta difícil, una que la humanidad ha enfrentado antes y a menudo demasiado tarde. Si las civilizaciones siempre han dependido del agua para sobrevivir, ¿qué sucede cuando ese fundamento comienza a fallar? Quédate con nosotros, porque lo que el río revele a continuación puede decirnos mucho más que a dónde se fue el agua. Puede mostrarnos hacia dónde nos dirigimos. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de cuán rápido la vida normal puede detenerse. Las pandemias globales se propagan a través de las fronteras casi de la noche a la mañana, cerrando ciudades, paralizando viajes y aislando a poblaciones enteras. Sistemas que alguna vez se creyeron resilientes demostraron ser frágiles a medida que los hospitales se llenaban, las cadenas de suministro se fracturaban y la incertidumbre se convertía en una realidad diaria. Lo que sorprendió a muchos no fue solo la escala de la interrupción, sino la velocidad a la que se desarrolló. Al mismo tiempo, los desastres naturales se han intensificado. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y tormentas extremas ocurren con mayor frecuencia y severidad, a menudo sin previo aviso. Las regiones que apenas se recuperan de una crisis se ven obligadas a enfrentar otra. Los científicos analizan cada evento individualmente. Sin embargo, cuando se ven juntos, forman un patrón difícil de ignorar. El mundo se siente menos estable,
menos predecible y más vulnerable de lo que solía ser. Los sistemas económicos tampoco se han salvado. Los mercados oscilan violentamente. La inflación corroe los ahorros. Industrias enteras surgen y caen en cortos periodos de tiempo. Para millones, la promesa de seguridad a largo plazo ha sido reemplazada por el ajuste constante y la supervivencia. Muchos describen estos eventos como coincidencias, crisis aisladas impulsadas por causas no relacionadas. Pero la historia sugiere que los periodos de interrupción generalizada rara vez ocurren de forma aislada. La Biblia habla de esta convergencia con una claridad asombrosa. En Lucas 21, Jesús describió un tiempo marcado por plagas, terremotos y angustia entre las naciones. El pasaje no presenta estos eventos como un caos aleatorio, ni los enmarca únicamente como castigo. En cambio, se describen como señales, indicadores de que algo más profundo se está desarrollando bajo la superficie de los asuntos humanos. Esta perspectiva cambia la pregunta. En lugar de preguntar quién tiene la culpa, pregunta qué se está revelando. Las advertencias no están destinadas a destruir, sino a alertar. Exponen debilidades que han existido durante mucho tiempo, obligando a las sociedades a enfrentar realidades que de otro modo ignorarían. Las pandemias revelan los límites de la tecnología. Los desastres revelan la fragilidad de la infraestructura. La agitación económica revela cuán estrechamente interconectados están los sistemas modernos. Lo que hace que este momento sea inquietante no es ningún evento único, sino la acumulación de muchos. Cuando los patrones se repiten en diferentes dominios, salud, medio ambiente, economía, sugiere más que una casualidad. Sugiere un mundo que está siendo probado, no para condenarlo, sino para despertarlo. Estos eventos no exigen miedo. Exigen reflexión. Preguntan si la humanidad continuará sin cambios o si reconocerá las señales incrustadas en la propia interrupción. Porque la historia muestra que las advertencias, cuando se ignoran, rara vez siguen siendo suaves. Y a medida que estos patrones continúan desarrollándose, la siguiente pregunta se vuelve ineludible: si esto no es el final, ¿para qué nos está preparando? Quédate con nosotros. La pregunta de si Cristo regresará ha resonado a lo largo de la historia durante casi 2000 años. Se ha hecho en tiempos de guerra y paz, durante plagas, colapsos y momentos de renovación. Cada generación ha mirado sus propias crisis y se ha preguntado si estaba al borde de algo final. Sin embargo, la Biblia insta constantemente a la moderación, no a la falta de conciencia, sino a la certeza. Jesús mismo abordó esta pregunta directamente. Advirtió que nadie sabría el día o la hora exacta de su regreso. No habría una cuenta regresiva anunciada de antemano, ni un solo evento que pudiera aislarse como prueba definitiva. En cambio, describió condiciones y patrones que se desarrollarían gradualmente, luego convergerían: malestar social, agitación natural, miedo y confusión entre las naciones, un mundo que se mueve más rápido pero se siente cada vez más inestable. Lo que hace que el momento presente sea único no es un desastre o una pandemia, sino la acumulación de muchas presiones a la vez. La tensión ambiental, las crisis de salud global, la fragilidad económica y la ansiedad generalizada ya no son titulares lejanos, son experiencias vividas. La Biblia no enmarca estos desarrollos como aleatorios o sin sentido, pero tampoco los enmarca como razones para entrar en pánico. Se describen como señales, no como conclusiones. En las Escrituras, el regreso de Cristo no se presenta como un escape del mundo, sino como una restauración del orden. Va precedido por la exposición de verdades sacadas a la luz, cimientos probados y espejismos de control despojados. La sacudida de los sistemas no está destinada a destruir la fe, sino a revelar dónde reside verdaderamente la fe. Cuando todo lo familiar comienza a cambiar, la pregunta se centra menos en el momento y más en la preparación. La preparación, en términos bíblicos, no es una anticipación impulsada por el miedo. Es conciencia emparejada con responsabilidad. Significa vivir con integridad, compasión y humildad independientemente de las circunstancias. Significa reconocer que la historia se mueve hacia la rendición de cuentas, no hacia el caos. El regreso de Cristo se describe no como una amenaza, sino como la resolución de una historia en movimiento desde hace mucho tiempo. Cada generación que ha hecho esta pregunta también se ha enfrentado a una elección: descartar las señales como coincidencia, o reflexionar sobre lo que revelan sobre la dirección de la humanidad.
La Biblia no llama a la gente a obsesionarse con las fechas. Los llama al discernimiento. Por lo tanto, la pregunta permanece abierta, no para provocar alarma, sino para invitar a la reflexión. Si Cristo regresara, ¿el mundo lo reconocería? Y más personalmente, ¿reconoceríamos lo que esta temporada nos está pidiendo ahora? La segunda venida de Jesús. Afirmamos la bendita esperanza de la segunda venida de Jesucristo, un regreso que será personal, visible y glorioso, llamando a los creyentes a vivir en vigilancia, oración y expectación confiada. Antes de establecer su reino en la tierra, Cristo vendrá por su iglesia en lo que las Escrituras describen como el rapto, cuando los que han muerto en Cristo serán resucitados, y los creyentes vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y permanecer con Él para siempre. En ese momento, las almas redimidas se unirán a cuerpos glorificados como el suyo. Y los que aún viven serán transformados sin probar la muerte. Una promesa que conforta los corazones afligidos y motiva la vida santa, al tiempo que recuerda a todos que nadie sabe el día ni la hora de su cumplimiento. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, no para determinar la salvación ya asegurada por gracia, sino para recibir recompensa por el servicio fiel y la labor realizada en su nombre. Este mismo evento también inaugurará un periodo de aflicción sin precedentes conocido en las Escrituras como la Gran Tribulación, el gran día de su ira y el tiempo de angustia de Jacob, que afectará a Israel y a todas las naciones con el propósito de preparar a Israel para reconocer a su Mesías. Al final de esta tribulación, Jesucristo regresará a la tierra con las huestes celestiales y su iglesia redimida para establecer el reino mesiánico prometido, un reinado de 1000 años, marcado por la justicia, la rectitud y la paz. A su aparición, el anticristo será arrojado al lago de fuego, Satanás será atado, las naciones serán juzgadas, y Israel será restaurado de forma segura a su tierra, para no volver a ser desarraigado. Cristo reinará con firmeza y equidad, y su reino experimentará bendiciones tanto materiales como espirituales al levantarse la maldición sobre la creación y renovarse la tierra bajo su autoridad. Sin embargo, incluso este reino terminará con una rebelión final cuando Satanás sea liberado por un corto tiempo y reúna a aquellos que rechazan el gobierno de Dios, solo para ser decisivamente derrotado en la última batalla de las edades y arrojado para siempre al lago de fuego. Entonces todos los que han rechazado la palabra de Dios resucitarán para comparecer ante Cristo en el gran juicio del trono blanco, donde serán juzgados según sus obras y consignados a castigo eterno, separados eternamente de la presencia de Dios. Después de este juicio final, Dios traerá un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Y la nueva Jerusalén descenderá como la morada eterna de Dios con su pueblo redimido. En esa creación restaurada, el dolor, la muerte y el pecado ya no existirán. Y Dios morará abiertamente entre su pueblo para siempre, cumpliendo cada promesa y asegurando gozo, adoración y comunión eternos para todos los que le pertenecen. Esta esperanza futura da forma a la misión y la vida de la Iglesia en la era presente, llamando a los creyentes a un testimonio fiel, resistencia en el sufrimiento y obediencia gozosa en medio de un mundo roto. La certeza del regreso de Cristo ancla la esperanza cristiana más allá de las culturas cambiantes, las naciones inestables y las pruebas temporales, recordando a los fieles que la historia avanza hacia el cumplimiento divino, no hacia el caos. Debido a que estos eventos están asegurados por la palabra inmutable de Dios, se insta a los creyentes a permanecer espiritualmente alerta, moralmente firmes y compasivamente comprometidos, proclamando el Evangelio hasta que Él venga. La promesa de su aparición fortalece la perseverancia, impulsa la adoración e inspira confianza segura. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Quizás sea roca o madera petrificada. No lo sé. El Gran Cañón, tallado por el tiempo, admirado por su belleza. Pero ocultos dentro de sus muros hay secretos que ahora están comenzando a salir a la luz. Desde criaturas marinas fosilizadas en el desierto hasta restos de esqueletos masivos e incluso ruinas parecidas a las egipcias, ¿podrían ser estos más que simples sorpresas arqueológicas? Algunos creen que estos descubrimientos podrían estar señalando algo mucho mayor, el pronto regreso de Jesucristo. Únete a nosotros mientras desenterramos los misterios enterrados en lo profundo del cañón y revelamos por qué este paisaje antiguo puede estar gritando un mensaje del cielo a nuestra generación. El Gran Cañón, ubicado en Arizona, no es solo una maravilla natural sino un lugar lleno de misterios antiguos. Debajo de sus impresionantes capas yace evidencia que puede apuntar a la historia bíblica y al poder divino.
Fósiles de un mar olvidado. Uno de los descubrimientos más asombrosos y desconcertantes dentro del Gran Cañón es la abundancia de fósiles marinos, incluidos trilobites, braquiópodos, crinoideos y otras criaturas marinas que se encuentran incrustadas en las profundidades de sus capas rocosas. Estos fósiles, a menudo perfectamente conservados, están dispersos por capas sedimentarias que abarcan vastas secciones de las paredes del cañón. Según la geóloga Jane Cracker, quien ha dedicado años a estudiar esta región, la presencia de estos fósiles marinos indica fuertemente que toda el área estuvo una vez sumergida bajo un enorme océano antiguo. Pero esto presenta una pregunta que ha desafiado a los investigadores durante décadas: ¿cómo pudieron la vida marina fosilizarse en estratos rocosos que se encuentran a miles de pies sobre el nivel del mar en medio de un desierto seco? Para muchos en la comunidad científica, la respuesta radica en millones de años de lento levantamiento tectónico, donde la Tierra fue una vez el fondo oceánico y fue lentamente empujada hacia arriba por fuerzas geológicas. Sin embargo, para muchos cristianos creyentes de la Biblia, estos mismos fósiles cuentan una historia diferente, una que no se alinea con el cambio gradual sino con el juicio catastrófico. Según la Biblia, una inundación global cubrió la Tierra en los días de Noé, Génesis 7. Esta inundación habría depositado sedimentos rápidamente y enterrado criaturas marinas lejos de sus hábitats naturales, incluso en lo que ahora es desierto alto. Estos restos fosilizados se erigen como testigos silenciosos, recordatorios de que el juicio de Dios ha ocurrido antes a través del agua. Y como advirtió Jesús en Mateo 12 y 37, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Escucharemos esta vez? Espera un segundo. Toca ese botón del me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Estructuras parecidas a las egipcias y civilizaciones perdidas. Escondidas en lo profundo de las zonas prohibidas del Gran Cañón, áreas inaccesibles al público e incluso restringidas a los investigadores, yacen rumores que se han negado a morir. Susurros de ruinas parecidas a las egipcias, jeroglíficos y cámaras subterráneas han persistido durante más de un siglo. Estas no son leyendas vagas ni cuentos de fogata. Están arraigadas en un evento específico, un titular que apareció en 1909 en el Arizona Gazette. El artículo describía un descubrimiento realizado por un hombre llamado G. E. King, quien, según la pieza, había explorado un sistema masivo de cavernas dentro del cañón mientras trabajaba con el Instituto Smithsoniano. Lo que afirmó haber encontrado desafió toda la historia convencional: un laberinto de túneles, vastas cámaras, estatuas gigantes que se parecían a las de los dioses egipcios, tabletas de piedra grabadas con jeroglíficos, herramientas de cobre y lo que parecían ser una cripta funeraria. Describió una cámara lo suficientemente grande como para albergar a más de 5.000 personas e informó de la presencia de restos momificados no de nativos americanos, sino de personas con características faciales y proporciones reminiscentes de figuras del antiguo Medio Oriente o Egipto. Incluso hubo referencias a objetos que se parecían a ídolos budistas, lo que planteaba preguntas sobre si este sitio contenía un crisol de civilizaciones globales antiguas o posiblemente un antiguo imperio prediluviano con conexiones a múltiples continentes. El Smithsonian ha negado durante mucho tiempo que esta expedición haya tenido lugar. No existen registros oficiales. Y, sin embargo, el área explorada, una porción fuera de límites del cañón cerca del río Colorado, está fuertemente restringida hasta el día de hoy. No se permite el acceso a turistas, excursionistas ni siquiera arqueólogos independientes. ¿Por qué? Los escépticos lo llaman un engaño. Pero para muchos investigadores creyentes de la Biblia y observadores de profecías, la historia no puede ser descartada tan fácilmente. La consistencia de los detalles, la especificidad de la ubicación y el secreto que siguió al informe original sugieren que se descubrió algo real y rápidamente enterrado, tanto literal como institucionalmente. Si el descubrimiento fue auténtico, ¿qué fue? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué se encontrarían reliquias de estilo egipcio a medio mundo de distancia en el suroeste de Estados Unidos? Una teoría sugiere que estas ruinas pueden haber pertenecido a una civilización prediluviana, quizás descendiente de los Nefilim mencionados en Génesis 6. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Según esta visión, los Nefilim, o la descendencia híbrida de ángeles caídos, eran más que solo de gran estatura, eran constructores, ingenieros.
Tenían conocimiento avanzado y acceso a tecnología antigua. Algunos creen que viajaron por la Tierra, construyendo ciudades y monumentos que imitaban alineaciones celestiales en adoración oculta. Estructuras como las grandes pirámides, Stonehenge e incluso estas posibles ruinas del Gran Cañón pueden ser remanentes de su legado. Si es así, estas cámaras podrían ser más que sitios arqueológicos, podrían ser tumbas de gigantes, bóvedas de conocimiento prohibido o remanentes de la rebelión prediluviana que Dios mismo aniquiló en juicio. Esqueletos gigantes en las profundidades del cañón. Entre las afirmaciones más controvertidas e intrigantes vinculadas al Gran Cañón se encuentran los informes de esqueletos humanos gigantes desenterrados en sus profundidades. A lo largo de los años, han surgido susurros de restos esqueléticos que varían de 8 a 15 pies de altura. A menudo se dice que están enterrados en cámaras selladas, criptas revestidas de piedra o cavernas inaccesibles al público. Estos relatos, aunque no confirmados por fuentes oficiales, continúan despertando interés entre historiadores alternativos y eruditos de profecías bíblicas. La ciencia convencional ha desestimado en gran medida estas historias como engaños o malas interpretaciones de huesos de animales. Pero muchos cristianos creyentes de la Biblia ven una posibilidad mucho más escalofriante: estos restos pueden estar vinculados a los Nepilim, la descendencia híbrida de ángeles caídos y mujeres humanas mencionada en Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si estos informes son siquiera parcialmente ciertos, darían peso a la creencia de que restos de esta antigua y corrupta raza sobrevivieron al diluvio, ocultos en regiones remotas del mundo. Las zonas inaccesibles del Gran Cañón pueden haber preservado sus lugares de entierro, al igual que las tradiciones orales y los textos antiguos de todo el mundo hablan de gigantes que vagaban por la tierra. ¿Pero por qué el silencio? Algunos creen que es parte de un esfuerzo más amplio para suprimir la verdad bíblica. El enemigo preferiría que la humanidad olvidara estas señales, especialmente aquellas que confirman el juicio pasado de Dios, la advertencia profética y el pronto regreso de Cristo. ¿Son estos huesos una advertencia de los días de Noé que ahora resurgen en los nuestros? Capas que cuentan una historia. Desde el esquisto Vishnu hasta la caliza Kaibab, el Gran Cañón es más que una simple maravilla natural impresionante, es una biblioteca gigante de la historia de la Tierra. Con cada capa de roca actuando como un capítulo en un registro divino, extendiéndose por millas y descendiendo más de 1 milla de profundidad, el cañón expone una secuencia de estratos rocosos que, según los geólogos seculares, abarca más de 1.700 millones de años. Pero independientemente de si uno interpreta estas capas a través de la lente del tiempo profundo o la cronología bíblica, su orden y contenido cuentan una historia poderosa y profética. En el fondo mismo del cañón se encuentra el esquisto Vishnu, la roca expuesta más antigua. Oscura, densa y retorcida, esta roca metamórfica lleva las marcas de una agitación geológica catastrófica. Quizás señalando no solo cambios tectónicos sino la masiva perturbación del diluvio global descrito en Génesis. La violencia de la superficie de la Tierra capturada en esta base endurecida habla volúmenes de un mundo que alguna vez estuvo roto y remodelado. Sobre él se asienta el esquisto Brit Ángel, una capa rica en fósiles marinos como trilobites y braquiópodos. Estos fósiles, a menudo encontrados en posiciones de enterramiento rápido, sugieren que este sedimento se depositó no durante millones de años, sino durante un evento rápido impulsado por el agua, nuevamente, señalando la narrativa del diluvio. La presencia de vida oceánica tan tierra adentro y tan alta sobre el nivel del mar es difícil de explicar sin alguna forma de cobertura acuática cataclísmica. Más arriba se alza la caliza Red Bull, conocida por sus imponentes acantilados y sus tonos rojo sangre. Compuesta principalmente de carbonato marino, agrega aún más evidencia a la idea de que esta área estuvo una vez sumergida bajo mares antiguos. Su color y grandeza casi parecen gritar un mensaje de juicio, sangre, sacrificio, recordando a los creyentes tanto la ira de Dios como su misericordia. Coronando la secuencia se encuentra la caliza Kaibab, que forma el borde del cañón y representa la capa expuesta más joven. Como la página final de un libro profético, se erige como un marcador que cierra el capítulo geológico pero deja al lector con una advertencia para el futuro. En Apocalipsis 16, la Biblia describe la tierra temblando, las montañas derrumbándose y las islas desapareciendo bajo el juicio divino. ¿Podría la propia formación del Gran Cañón ser un presagio de lo que vendrá? ¿Podría ser un eco profético, un monumento tallado por el juicio, preservado como una señal para la generación final?
Las capas del cañón no solo hablan del tiempo, gritan con testimonio, advirtiendo que así como Dios juzgó una vez la tierra con agua, así también juzgará con fuego. El cañón grita. Cuando reunimos los increíbles hallazgos dentro del Gran Cañón, fósiles marinos enterrados en roca desértica, antiguas estructuras subterráneas con características parecidas a las egipcias, relatos de esqueletos gigantes y una línea de tiempo vertical de capas geológicas que habla de agitación y juicio, se vuelve casi imposible ver el cañón como una simple maravilla natural. Algo más profundo está incrustado en su fundamento, algo divino, algo profético. En lugar de ser solo una maravilla de la erosión, el Gran Cañón puede ser un monumento sagrado de juicio y advertencia, un vasto y silencioso testigo que confirma la narrativa bíblica. Se extiende como un libro abierto, con cada capa que testifica no solo del pasado de la Tierra sino de la mano soberana de Dios en la historia. Para aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie, el cañón puede estar revelando lo que la ciencia por sí sola no puede explicar, la verdad de las Escrituras escrita en las mismas piedras de la tierra. Romanos 1:20 nos dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se han hecho claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. El Gran Cañón mismo se convierte en parte de esa revelación. La naturaleza testifica, la historia confirma, la profecía advierte. No somos solo observadores de la belleza, somos testigos de un mensaje mayor. Un mensaje que dice, Dios ha juzgado al mundo una vez, y lo juzgará de nuevo. Un mensaje que nos llama al arrepentimiento, a la preparación y a la fe en Jesucristo, cuyo regreso se acerca con cada señal. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con reverencia y asombro, abrumados por la majestad de tu creación. Desde las profundidades del Gran Cañón hasta la vastedad de los cielos, tus obras declaran tu gloria. Las rocas claman, los ríos resuenan con tu voz, y la tierra gime con anticipación por lo que está por venir. Gracias por revelar tu verdad, no solo a través de las Escrituras sino a través de las señales en la tierra, los cielos y nuestros propios corazones. Señor, abre nuestros ojos espirituales para reconocer estas señales, no con miedo o confusión, sino con confianza en tus promesas. Danos sabiduría para discernir los tiempos, valor para mantenernos firmes y corazones que permanezcan fieles en medio de las distracciones de este mundo. Despiértanos, Espíritu Santo. Sacúdenos de nuestro letargo espiritual. Enséñanos a caminar en santidad, humildad y obediencia. Ayúdanos a no cansarnos, sino a vivir cada momento con expectativa, sabiendo que el regreso de nuestro Salvador está cerca. Prepáranos, Señor. Permítenos ser de aquellos que sean hallados fieles, vigilantes, expectantes y listos cuando suene la trompeta en los cielos. Nos rendimos todo a ti y ponemos nuestra esperanza en tu palabra infalible. En el poderoso y santo nombre de Jesucristo, oramos. Amén. ¿Son estas señales de los tiempos finales? Jesús no nos dejó en la oscuridad. En Mateo 24, Lucas 21 y otros pasajes proféticos, nos dio indicadores claros e inconfundibles de cómo sería el mundo antes de su regreso. Advirtió de guerras y rumores de guerras, de naciones levantándose contra naciones, y de reinos que chocaban. Habló de hambres, terremotos y pestilencias en diversos lugares, eventos que se volverían más frecuentes e intensos, como dolores de parto antes del nacimiento. También advirtió de colapso moral, engaño y apostasía de la verdad. En 2 Timoteo 3, Pablo se hizo eco de esto, describiendo una generación que sería dramadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, irreconciliables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No tenemos que buscar lejos para ver que estas palabras ya no son futuras, describen nuestro presente. Y sin embargo, en medio del caos, Jesús dio una señal de esperanza, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 12 y 14. En medio de la agitación, la luz de Cristo sigue brillando. A través de la tecnología, las misiones y las plataformas digitales, el Evangelio está llegando a rincones del mundo que antes se consideraban inalcanzables. ¿Pero qué hay del Gran Cañón? A primera vista, puede parecer no relacionado con la profecía. Pero cuando retrocedemos y reflexionamos, los descubrimientos que emanan de este sagrado paisaje tienen una profunda importancia.
Fósiles marinos en medio del desierto. Estructuras de estilo egipcio escondidas en las rocas. Relatos de esqueletos gigantes. Capa tras capa de roca que habla de agitación y juicio. Estas no son solo anomalías científicas. Pueden ser recordatorios divinos, ecos de los días de Noé, cuando el juicio vino sobre un mundo que se había apartado de Dios. El propio Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12:37. ¿Qué pasa si estos descubrimientos no son coincidencias? ¿Qué pasa si son parte de una historia más grande, la historia de Dios? Una línea de tiempo tallada en piedra, que testifica que el tiempo es corto, que el juicio es real, y que la historia se dirige hacia una conclusión divina. Esta historia no termina en miedo, sino en esperanza, porque Jesús regresará. ¿Estás listo? El cañón ha sido tallado. Las capas han hablado. Las señales están a nuestro alrededor. El mundo puede ignorar las advertencias, pero tú no tienes por qué hacerlo. Jesús viene pronto, de repente y con poder. Únete a nosotros para preparar tu corazón, proclamar la verdad y esperar su regreso. Porque lo que está surgiendo de las profundidades de la tierra puede ser un mensaje directo del cielo y un llamado urgente a la Iglesia para que despierte. Como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Como fue en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y seguía con su vida como si nada fuera a cambiar jamás, así será de nuevo. Las Escrituras nos dicen que la gente de los tiempos de Noé fue advertida, sin embargo, se rieron. Se les dijo, sin embargo, ignoraron. Vieron el arca siendo construida, sin embargo, se burlaron, hasta que la lluvia comenzó a caer y la puerta se cerró. Jesús dijo, pues como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37-39. El mundo será tomado por sorpresa. Pero para aquellos que están vigilantes, para aquellos que están despiertos, su regreso no vendrá como un ladrón en la noche, sino como un triunfo largamente esperado. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 12:30. ¿Por qué? Porque el día de la gracia habrá terminado. Lo que estaba oculto ahora está siendo revelado. Lo que estaba enterrado está surgiendo. Los secretos en la tierra, las advertencias en el cielo, el gemido de la creación, todo declara una cosa: el Rey viene. Aunque el enemigo intenta velar la verdad a través de la distracción, el engaño y la duda, el cielo la está desvelando. Las advertencias fosilizadas, las ruinas desenterradas, los ecos de gigantes, el trueno de la profecía, se están alineando con lo que Jesús predijo. Que tiemble la tierra. Que el cielo se parta. Que suene la trompeta. Porque Él no solo está regresando, viene pronto. ¿Estarás listo? El momento de decidir no es mañana. Es ahora. El momento de arrepentirse, de volver, de preparar tu corazón es hoy. Porque el Rey está regresando. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y todo corazón le conocerá, algunos con gozo, otros con terror, que el Cordero que fue inmolado es también el León de Judá. Ven, Señor Jesús. Este es el clamor de los fieles. Estamos vigilantes, estamos esperando y creemos. Pero no solo esperemos, comprendamos. Como Jesús dijo a los saduceos, erran, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios, Mateo 10:29. Para comprender verdaderamente lo que está sucediendo, debemos conocer tanto la palabra como el poder. Uno sin el otro nos deja ciegos. Isaías clamó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, 1. El poder de Dios se revela a quienes reciben su gracia, y ese poder debe estar arraigado en la palabra. Pablo nos insta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Este es mi testimonio, he visto la mano de Dios librarme de la muerte, sanarme y librarme. Pero fue a través de las Escrituras que comprendí la plenitud de su salvación. La salvación no se gana, se recibe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2, 8-9. Y ahora esa gracia llama una vez más, antes de que las compuertas se cierren. Veamos cómo la Biblia describe el amor, y luego veremos algunas maneras en que Dios es la esencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, 1 Corintios 13, 4-8. Esta es la descripción de Dios sobre el amor. Y como Dios es amor, 1 Juan 4, 8, así es Él. En amor, Dios no se impone a nadie, quienes acuden a Él lo hacen en respuesta a su amor. En amor, Dios muestra bondad a todos. En amor, Jesús anduvo haciendo el bien a todos sin parcialidad. En amor, Jesús no codiciaba lo que los demás tenían, viviendo una vida humilde sin quejas. En amor, Jesús no alardeaba de quien era en la carne, aunque podría haber dominado a cualquiera con quien entrara en contacto. En amor, Jesús obedeció voluntariamente a su Padre Celestial, para que el mundo sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, Juan 2:31. En amor, Jesús siempre velaba por los intereses de los demás. La mayor expresión del amor de Dios se nos comunica en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 proclama el mismo mensaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver por estos versículos que el mayor deseo de Dios es que nos unamos a Él en su hogar eterno, el cielo. Él ha hecho posible el camino pagando el precio de nuestros pecados. Él nos ama porque lo eligió, como un acto de su voluntad. El amor perdona, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1:9. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter, de la persona de Dios. El amor de Dios no está en absoluto en conflicto con su santidad, justicia, rectitud, ni siquiera con su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amoroso, así como todo lo que hace es justo y correcto. Dios es el ejemplo perfecto del amor verdadero. Sorprendentemente, Dios ha dado a aquellos que reciben a su Hijo Jesús como su Salvador personal la capacidad de amar como Él lo hace a través del poder del Espíritu Santo, Juan 1:12, 1 Juan 3:1. La Biblia enseña que Dios es amor. Sin embargo, también describe que Él es mucho más que solo amor. En 1 Juan, el apóstol Juan afirma 2 veces que Dios es amor, 1 Juan 4:8-16. En muchos otros pasajes, la Biblia describe el amor que Dios expresa, pero solo Juan dice que Dios es amor. Claramente, Juan no implica que Dios sea solo un concepto o que sea igual al amor. Por el contrario, Juan reconoce consistentemente a Dios como personal, pero descrito como amor. Si bien el amor es un atributo central de Dios, existen otros atributos divinos que son importantes, y uno en particular puede ser incluso más definitorio de quién es Dios. Mientras Juan registra que Dios es amor, 1 Juan 4:8-16, también registra la escena en el cielo con las 4 criaturas vivientes que dicen constantemente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, Apocalipsis 4:8. Juan explica que Dios es amor, pero también comunica que las criaturas con las que Dios se rodea afirman repetidamente su santidad. Parece que Dios quiere ser comprendido principalmente como santo, o totalmente aparte. La escena que Juan registra en Apocalipsis es similar a lo que Isaías ve en Isaías 6. Dios está sentado en su trono, e Isaías ve serafines que claman constantemente, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3. Isaías comprende la gracia, la compasión y la bondad de Dios, Isaías 43:4-8, 146, 18, 63, 9. Al mismo tiempo, Isaías registra la prioridad que Dios da a su propia santidad.
Esto nos ayuda a entender que el amor de Dios es mucho más alto y más grande que cualquier tipo de amor que podamos imaginar. Como Isaías también registra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. En otras palabras, incluso el amor de Dios está definido por su santidad. Debemos recordar que aunque Dios es amor y es muy amoroso, el amor es una expresión de su carácter santo. Consecuentemente, debemos confiar en Él para definir qué es el amor y cómo quiere que expresemos ese amor. Afortunadamente, Dios hace exactamente eso. Afirma su amor por toda la humanidad, Juan 3:16, expresado a través de Jesucristo. Desafía a aquellos que han creído en Jesús a pensar como Él, manteniendo el mismo amor, Filipenses 2:2, y siguiendo su ejemplo de humildad y servicio a los demás, Filipenses 2:5-8. Debido a que Dios nos ha amado, debemos amarlo y amarnos unos a otros, 1 Juan 4:19. Si amamos a Dios con el tipo de amor santo que Él espera, también debemos amar a nuestro hermano, 1 Juan 4:20. Dios es santo, y Dios es amor. Él ha expresado su amor a todo el mundo de muchas maneras, pero sobre todo a través de Jesucristo. Él espera que recibamos su amor creyendo en Jesús, Romanos 5:1-2, y luego debemos aprender más sobre cómo amarlo y amar a los demás de una manera digna de nuestro llamado, Efesios 3:14-19. Dios es santo. Dios es amor. Como nos hemos convertido en sus hijos por la fe en Jesucristo, Él espera que reflejemos tanto santidad como amor, 1 Pedro 1:15-16, 1 Tesalonicenses 4:9. La pregunta, ¿por qué Dios nos ama?, es una de las preguntas más profundas jamás hechas, y ningún ser humano podría responderla jamás de manera suficiente. Sin embargo, una cosa es cierta, Dios no nos ama porque seamos amables o porque merezcamos su amor. Si algo, lo contrario es cierto. El estado de la humanidad desde la caída es de rebelión y desobediencia. Jeremías 17:9 describe la condición interna del hombre: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros seres más íntimos están tan corrompidos por el pecado que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de hasta qué punto el pecado nos ha manchado. En nuestro estado natural, no buscamos a Dios. No amamos a Dios. No deseamos a Dios. Romanos 3:10-12 presenta claramente el estado de la persona natural y no regenerada: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, justo y perfecto ame a tales criaturas? Para entender esto, debemos comprender algo de la naturaleza y el carácter de Dios. 1 Juan 4:8-16 nos dicen que Dios es amor. Nunca se hizo una declaración más importante que esta: Dios es amor. Esta es una declaración profunda. Dios no solo ama, Él es amor. Su naturaleza y esencia son amor. El amor impregna todo su ser e infunde todos sus otros atributos, incluso su ira y su enojo. Dado que la naturaleza misma de Dios es amor, debe demostrar amor, al igual que debe demostrar todos sus atributos, porque hacerlo lo glorifica. Glorificar a Dios es el acto más alto, el mejor y el más noble de todos los actos. Por lo tanto, naturalmente, glorificarse a sí mismo es lo que debe hacer porque Él es lo más alto y lo mejor, y merece toda gloria. Dado que es la naturaleza esencial de Dios amar, Él demuestra su amor prodigándolo en personas indignas que se rebelan contra Él. El amor de Dios no es un sentimiento meloso, sentimental, romántico. Más bien, es amor ágape, amor de autosacrificio. Él demuestra este amor sacrificial enviando a su Hijo a la cruz para pagar la pena por nuestro pecado, 1 Juan 4:10, atrayéndonos a sí mismo, Juan 6:44, perdonándonos de nuestra rebelión contra Él, y enviando a su Espíritu Santo para que more en nosotros, permitiéndonos así amar como Él ama. Hizo esto a pesar de que no lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. El amor de Dios es personal. Él nos conoce individualmente y nos ama personalmente. Su amor es un amor poderoso que no tiene principio ni fin.
Es esta experiencia del amor de Dios lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. ¿Por qué Dios nos ama? Es por quién es Él. Dios es amor. La pregunta de si Dios nos ama personal e individualmente es común. Rodeados por el amor condicional de la humanidad finita, no podemos comprender fácilmente que Dios nos ame. Conocemos nuestras fallas. Sabemos que Dios es perfecto y sin pecado, sabemos que nosotros no lo somos. ¿Por qué Dios, que es infinito y santo, amaría a nosotros que somos finitos y pecadores? Y sin embargo, la gran verdad del Evangelio es que lo hace. Una y otra vez, las Escrituras nos recuerdan el amor de Dios por nosotros. Para empezar, Dios creó a la humanidad a su imagen, y lo hizo con gran cuidado y preocupación. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste durmió, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Tomó, pues, Jehová Dios de la costilla que había tomado del hombre, e hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 2, 7, 21 a 22. Hay una intimidad aquí entre Dios y la humanidad. Con el resto de la creación, Dios simplemente habló, y existió. Sin embargo, Dios se tomó tiempo en formar al hombre y a la mujer. Les dio dominio sobre la tierra, ver Génesis 1 y 28. Dios se relacionó directamente con Adán y Eva. Después de la caída, la pareja se escondió de Dios cuando él venía caminando por el huerto al fresco del día, Génesis 3, 8. No era anormal para ellos hablar con Dios, era anormal para ellos esconderse. La relación con Dios se rompió después de la caída, pero su amor permaneció. Inmediatamente después de la pronunciación de maldiciones de Dios sobre la pareja pecadora, las Escrituras pintan otra imagen amorosa de Dios. Y Jehová Dios hizo túnicas de pieles a Adán y a su mujer, y los vistió. Y Jehová Dios dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva eternamente. Sacó, pues, Jehová Dios a Adán del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3, 21-23. La acción de Dios aquí no es vengativa ni punitiva, es protectora. Dios vistió a Adán y Eva para ocultar su vergüenza. Los echó del Edén para protegerlos de daños mayores. Dios actuó por amor. Entonces comienza a desplegarse el plan de redención y restauración de Dios, un plan no diseñado después de la caída, sino antes de la creación. 1 Pedro 1 y 20. Dios ama tanto a la humanidad que eligió crearnos, incluso sabiendo el dolor que le causaría redimirnos. Gracias por vernos y mantente atento al próximo vídeo. Esto es para aquellos que lo esperan. La Biblia dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para una salvación preparada para revelarse en el último tiempo. 1 Pedro 1, 5. Entonces, ¿cuál es la salvación que Dios prepara para nosotros en los últimos días? ¿Cómo podemos obtenerla? Por favor, lee estos versículos bíblicos sobre la salvación. Salmo 91, 14-16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él seré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Con largura de días lo saciaré, y le mostraré mi salvación. Salmo 98, 1-3, cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha asegurado la victoria, y su santo brazo. Jehová ha hecho saber su salvación, a vista de las naciones ha manifestado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 62, 1, en Dios solamente reposa mi alma, del viene mi esperanza. Isaías 12, 2, he aquí Dios es mi salvación, me fiaré y no temeré, porque en el Señor Jehová está mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Lucas 19, 9-10, y Jesús le dijo: Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías 46, 13, mas he hecho que mi salvación se acerque, no está lejos, y mi salvación no se retardará, y pondré en Sión salvación, a Israel mi gloria. 1 Pedro 1,
8-9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La Biblia profetiza que Cristo aparecerá por segunda vez y traerá la salvación de la humanidad en los últimos días. ¿Sabes a qué se refiere la salvación de los últimos días? Si deseas aprender más sobre este misterio, no dudes en contactarnos por mensaje o WhatsApp. La salvación que Dios nos prepara en los últimos días. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para una salvación preparada para revelarse en el último tiempo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin pecado, para salvación de los que le esperan. 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Juan 16:12-13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que vendrán. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cómo obtener la salvación de Dios en los últimos días? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor, no a la medianoche. He aquí el novio, salid a recibirle. Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 14:4-5, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Muchas personas creen que obtener las bendiciones de Dios significa que pueden vivir en paz durante toda su vida, disfrutar de riqueza material y tener una familia feliz. Otros piensan que la bendición de Dios significa tener todo tipo de dones para trabajar y predicar para el Señor. ¿Son solo estas las bendiciones de Dios? ¿Son las pruebas y las dificultades bendiciones de Dios? Los siguientes versículos bíblicos te ayudarán a comprender mejor las bendiciones de Dios. Salmo 23:1-6, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas delante de mi mesa en presencia de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 21:3-4, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A qué personas bendice Dios? Al bendecir a una persona, Dios siempre tiene sus propios principios. Entonces, ¿qué personas pueden obtener las bendiciones de Dios? Los siguientes versículos bíblicos te mostrarán los estándares. Lee ahora. Salmo 5 y 12, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo le rodearás de tu favor. Génesis 22, 16-18, y dije, por mi mano juré, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mateo 16, 18-19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 15, 18-19, pero lo que sale de la boca, del corazón procede, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Juan 8 y 29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Apocalipsis 10 y 14, bienaventurados los que lavan sus túnicas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 7, 14-17, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no los abrase, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias por vernos y mantente atento al próximo vídeo. Teniendo una transición fluida. Haz todo lo que podamos para asegurarlo. Se abrió por primera vez una tumba con momia de 26 años. Un descubrimiento espectacular en lo profundo del Gran Cañón ha provocado curiosidad mundial y un nuevo sentido de urgencia entre los creyentes. Escondido en una cueva secreta, los investigadores han descubierto un misterio aterrador. ¿Cuál es el misterio? ¿Y por qué el gobierno de EU ha sellado el sitio, dejando tantas preguntas sin respuesta? Únete a nosotros mientras profundizamos en este extraordinario descubrimiento y exploramos sus posibles implicaciones para nuestra fe y el futuro de la humanidad. Leyenda misteriosa en el Gran Cañón. El Gran Cañón, una maravilla natural en el norte de Arizona, es famoso por su vasto tamaño, sus coloridas capas de roca que revelan casi 2000 millones de años de historia de la Tierra y su significado cultural para las tribus nativas americanas. Más allá de su impresionante belleza y popularidad como destino turístico, el cañón está envuelto en misterio, con leyendas de cuevas ocultas, civilizaciones antiguas y profundidades inexploradas que alimentan la intriga. Estos cuentos, combinados con su terreno accidentado y áreas inexploradas, hacen del Gran Cañón un punto caliente para aventureros, científicos y buscadores espirituales. Recientemente, los lugareños a menudo relatan historias intrigantes de tesoros escondidos en extensas ciudades subterráneas que supuestamente yacen en lo profundo del accidentado terreno del Gran Cañón. Estos cuentos, transmitidos de generación en generación, describen antiguos asentamientos llenos de artefactos de inmenso valor histórico y cultural. Sin embargo, estas áreas están envueltas en secreto, y los lugareños advierten que el acceso a ciertas partes del cañón está fuertemente restringido, presuntamente debido a medidas de vigilancia y protección del gobierno de EU. Algunos creen que estas restricciones están vigentes para salvaguardar sitios peligrosos o sagrados, mientras que otros especulan que el gobierno está ocultando descubrimientos significativos que podrían reescribir la historia. Tour de descubrimiento del Gran Cañón.
Recientemente, G. E. Kincaid y el profesor S. A. Jordan, dos renombrados exploradores afiliados al Smithsonian, se embarcaron en una expedición histórica al Gran Cañón, impulsados por persistentes rumores de tesoros escondidos y civilizaciones antiguas ocultas en lo profundo de sus misteriosos acantilados. La suya no fue una expedición ordinaria, sino una impulsada por la posibilidad de reescribir la historia. Este paisaje accidentado e implacable, famoso por su impresionante belleza y significado geológico, parecía albergar secretos más antiguos y profundos de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras Kincaid navegaba por el río Colorado en un modesto bote, sus agudos ojos divisaron algo inusual, una formación de roca sedimentaria que parecía fuera de lugar. Al inspeccionar más de cerca, descubrió la entrada a una cueva oculta, parcialmente oculta por los contornos naturales del cañón. Lo que lo asombró fueron los escalones tallados que conducían a la oscuridad, lo que sugería que la cueva había sido moldeada por manos humanas hace mucho tiempo. Curioso y emocionado por explorar, Kincaid entró en la cueva, sin darse cuenta del viaje extraordinario y peligroso que le esperaba. Si amas este vídeo, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Ahora, volvamos al contenido. El primer descubrimiento en el interior. Kincaid se sintió inmediatamente atraído por las marcas en las paredes. No eran rasguños aleatorios, sino símbolos tallados deliberadamente. Parecían representar una escritura antigua e inidentificable, diferente a todo lo que había encontrado antes. La cueva pronto se reveló como algo más que un simple refugio, era parte de una compleja red subterránea. Estrechos pasajes se ramificaban en múltiples direcciones, algunos conducían a cámaras increíblemente grandes. Estas cámaras, algunas de hasta 30x40 pies, contenían un tesoro de artefactos. Utensilios de bronce y arcilla, armas finamente elaboradas y cofres llenos de tesoros llenaban estos espacios, insinuando una civilización con habilidades y recursos avanzados. ¿Crees que existió una civilización hace tanto tiempo en el Gran Cañón? Deja un comentario y dinos lo que piensas. La segunda expedición. Mientras Kincaid y su equipo continuaban explorando el sitio, los descubrimientos se volvieron aún más asombrosos. Durante su segunda exploración del sitio, se toparon con cámaras que contenían restos momificados. Estas momias, que estaban bien conservadas, eran todas masculinas, lo que llevó a la hipótesis de que eran guerreros. La ausencia de mujeres y niños entre los restos sugería un propósito específico, quizás ceremonial, para estas cámaras. La precisión con la que estaban dispuestas las momias, junto con las armas y artefactos encontrados junto a ellas, insinuaban una cultura profundamente arraigada en el ritual y posiblemente en la guerra. Kincaid estaba comenzando a armar una historia que abarcaba siglos, si no milenios. ¿Es posible que los antiguos egipcios estuvieran aquí? ¿Qué opinas? La tercera expedición. La tercera expedición a la cueva reveló evidencia aún más convincente de una sociedad avanzada y sofisticada. Kincaid y Jordan descubrieron graneros llenos de restos de grano antiguo, un área de comedor estructurada y una entrada de diseño intrincado con un arco curvo. Estos detalles sugieren no solo la supervivencia, sino también una comunidad próspera capaz de planificación y organización. Los exploradores hipotetizaron que esta sociedad desarrolló sistemas para el almacenamiento de alimentos, la interacción social y posiblemente prácticas espirituales. Entre los hallazgos más notables se encontraba una estatuilla similar a un loto sostenida en las manos de una figura humana con las piernas cruzadas, que parecía reflejar elementos culturales del antiguo Asia. El descubrimiento plantea profundas preguntas sobre los orígenes e influencias de la civilización que una vez habitó el Gran Cañón. Sin embargo, la emoción del descubrimiento pronto se convirtió en un misterio inquietante, la misteriosa desaparición de los dos exploradores. Después de informar sus hallazgos al gobierno de tanto Kincaid como Jordan desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Su repentina desaparición ha generado mucha especulación, y algunos atribuyen su destino a una maldición egipcia de hace 3000 años. En una antigua tablilla de arcilla está escrito: las alas de la muerte castigarán a cualquiera que perturbe el sueño de nuestros egipcios. Los símbolos encontrados en la cueva tienen extrañas similitudes con jeroglíficos egipcios, lo que sugiere una conexión desconcertante y controvertida. Otras teorías sugieren que los exploradores fueron deliberadamente silenciados por fuerzas poderosas que buscaban ocultar sus hallazgos.
Los artefactos y la evidencia que desenterraron eran demasiado importantes, demasiado disruptivos para las narrativas históricas establecidas, para hacerse públicos. ¿Crees en la maldición? Por favor, haznoslo saber comentando abajo. ¿Tienes curiosidad por saber qué ha hecho el gobierno de EU? Ok, mantente atento. La respuesta del gobierno solo profundizó la curiosidad. El sitio fue rápidamente sellado, con guardias armados apostados para hacer cumplir estrictas restricciones de entrada. Oficialmente, el gobierno de EU declaró que el área contenía ruinas nativas americanas que debían protegerse para su preservación y seguridad pública. Sin embargo, esta explicación no abordó los extraordinarios artefactos y las características arquitectónicas que apuntaban a una civilización mucho más antigua y posiblemente global. Comenzaron a circular teorías de conspiración, alegando que la cueva contenía evidencia de una cultura avanzada perdida con vínculos con el antiguo Egipto y Asia, tallas similares a jeroglíficos, momias y estatuas.